Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Es un gusto hablar con vos. El gusto Primero, es mío, por favor. primero te quería preguntar sobre tu libro, ¿no? Ujú, Algo que nos pasa mucho a todos los que vivimos en China es que queremos escribir, no sabemos bien qué ujú, escribir y qué no escribir. ujú. Por ejemplo, recién hablábamos del café, que hay más cafés Exacto. en China, etcétera. Es un detalle, por ejemplo, ponerlo en el libro no. Entonces vos hiciste un libro que es súper interesante sobre los años 70 en China, Ujú. sobre tu vida aquí como casi niño y adolescente. ¿Cómo escogiste qué escribir y qué no escribir? De la multitud de detalles que se puede poner de alguien que vive en China. Ya. Bueno, yo la verdad que cuento en el libro, en la introducción, que al año, a los 2 años de llegar a China, ya me daban ganas de escribir un libro, ¿no? Y cuando más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de, de de mi desconocimiento del país, porque al principio tú llegas y parece que en 2 semanas o 3 semanas, pues ya tienes tres esquemas. Los chinos van en bicicleta, visten todos con la misma ropa, comen arroz y lo que sea, ¿no? Y luego te vas dando cuenta de que no todos los chinos son iguales, que hay chinos que no saben andar en bicicleta, que hay chinos que no comen. Entonces, bueno, y cada vez me costaba más escribir ese libro. eh, Porque era meterme en temas que yo no dominaba. Yo no podía hacer afirmaciones, no podía generalizar. Pero digo, oye, pues yo tengo unos recuerdos de lo que yo vi. Es una especie de bueno, un viaje que yo hice a China. Y digo, yo eso lo quiero dejar plasmado en un libro, un poco para... Esa fue la China que yo vi. O sea, es un poco, no sé, como una persona que va en un tren, entonces vas viendo el paisaje. Mira, aquí hay un árbol, aquí hay unas vacas pastando. Entonces, la verdad es que no hice una división entre decir, bueno, pues esto lo voy a poner o esto no lo voy a poner. Prácticamente puse casi todo de las cosas que me asombraron. O sea, Sí. cuando yo bajo del avión, pues ¿qué me asombra? Me asombra ver bueno, ¿Me el, recuerdas el cuando bajas del retrato de avión en el Mao. año 76? No, 75, julio del 75. 75, salgo de esto, entonces un retrato de Mao me recibe, lo primero que veo son los soldados, los primeros soldados chinos, entro al baño y siento un olor especial que luego durante muchos años, porque había unos espirales así de esto, entonces son todo ese tipo de cosas, salgo a la calle, era verano, entonces veo a los hombres abanicándose, uy, Claro. o sea, todas las cosas que a mí me impresionaron. O sea, ver un hombre con un abanico me impresionaba. Y luego de la vida diaria, o sea, de la vida diaria, como a las 6 de la mañana en los parlantes se tocaba el este rojo y ponían las noticias. Eh, eh, Luego yo ya entré en las universidades, cómo se vivían las universidades de China. Oye, pues mira, éramos privilegiados por, éramos Fuiste a la misma extranjeros. universidad que fue el presidente Xi Jinping. Efectivamente, Sí. lo que pasa es que esa parte de la historia no se cuenta mucho porque, o sea, él fue a esa universidad y entró como lo que se llamaba entonces estudiantes, obreros, campesinos y soldados, ¿no? Él entró en la facultad de química y yo entré en la facultad de computación y en teoría, bueno, en teoría y en la práctica coincidimos 2 años. Claro, Coincidimos no quiere decir que yo le conociera y la claro, gente no le claro. conocía, pero sí, fue la misma universidad, pero luego Churrunchi también fue a esa universidad Es y Tsinghua, a Tsinghua Tsinghua. University, ¿no? En el currículum leer, lo que pasa es que él ya luego hizo un máster en temas de economía también en Tsinghua, que es lo Ah, que más se destaca sí, de la sí. vida de él. Pero era eso lo que yo veía, oye, pues mira, y llegaba invierno y teníamos 10 grados bajo cero y teníamos solamente 1 hora de agua caliente al día. Y porque éramos privilegiados y porque éramos extranjeros, pero había una ducha por piso, entonces eran 10 personas haciendo cola para bañarse y luego salir del baño pisando un suelo de cemento y muerto de frío. O sea, en realidad no hice una distinción de decir, bueno, esto no lo voy a poner, Claro. ¿no? Sí
puse cosas que no había, por ejemplo. Yo digo, pues, yo no había, llegué y digo, no había un perro en Pekín. O en la Plaza Tiananmen llegó la plaza, para mí el concepto de plaza en Montevideo y en Buenos Aires, era una plaza con árboles, con alguna fuente, con césped, con niños jugando a la pelota o lo que sea. Y llegas a la Plaza de Tiananmen, entonces claro, no ves un árbol, no ves, entonces ya, o sea, también relato las cosas que yo no vi. Sí. Entonces, de alguna manera, o sea, hice esa división. Oye, esto es lo que yo vi y me asombró. Y esto es lo que yo no vi, pero también me asombró, o sea, Sí. el no ver un perro, eso, en la calle, ¿no? Sí. ¿Y cómo era la vida bajo el comunismo de esa época, que no tiene nada que ver con la vida de hoy? Por ejemplo, bueno, yo supongo que vos no estabas en el mismo en la misma situación que los Sí. chinos, pero por ejemplo, recibían un ticket de racionamiento. ¿Cómo era el funcionamiento? Sí. ¿Qué detalles te acordás de esa época? Por ejemplo, ¿había mercados que podías ir y comprar? No, cuando yo llegué estaba prácticamente todo en manos del Estado, a lo mejor con excepción de, no sé, una peluquería o lo que sea, pero que tampoco era privada, se llamaba de propiedad colectiva, Sí. no era el Estado. Estaba prácticamente todo estaba racionado, todo, digo los cereales, el aceite, de otras cosas, Entonces, se el recibía un ticket algodón. con lo que se podía Sí, consumir se durante el daban mes. tickets. Por ejemplo, a nosotros, incluso los extranjeros, nos daban tickets de algodón para si íbamos a una tienda china y quería comprar una camisa, tenía que, aparte de pagar, tenías que dar un ticket de algodón. O sea, todo eso estaba racionado. Pero el racionamiento no terminó, ese racionamiento llegó hasta los años 80, ¿eh? O sea, muchos años después de la reforma Claro. termina eso, ¿no? Y No bueno, sabía que había llegado hasta tan tarde, hasta sí, 80, sí, 85, no sé, pero... llegó hasta la fecha exacta, no lo sé, O porque sea, después también de la dependía. apertura. Después de la apertura siguió, sí. No fue. La apertura fue un proceso muy paulatino. La gente piensa que esto llegó la apertura, entonces llegó la Coca-Cola, el McDonald's y no sé qué. No. Fue un proceso de muchos años y muy progresivo, ¿no? Y muchas cosas duraron hasta mediados. Tú pones a ver los tickets de cereales o los tickets de algodón, estoy seguro que por lo menos hasta la mitad de los años 80 termina el racionamiento. Sí, Perdón que no me sale la palabra. Creo que eso es Sí. una de las cosas interesantes de tu libro, que muestra muchos detalles y muchos matices, porque Sí. generalmente pensamos muy simple, llegó Deng Xiaoping y se abrió apertura, Claro. y fue para Deng Xiaoping no fue fácil, hasta Claro. la caída de Deng Xiaoping Exacto. y todos esos detalles. El libro empieza con algo que creo que es el primer capítulo, que a mí me interesa especialmente, que es la librería de tu padre. Exacto. ¿Nos podrías hablar de esa librería? ¿Era una librería, podemos decir librería comunista, librería china? ¿Cómo se diría? ¿Librería de inspiración? A mí no me gusta llamarla así, Sí. incluso como cuento en el libro, a diferencia de otras librerías que hubo en América Latina y en Europa, la librería de mi padre no tenía un nombre, por definirlo de alguna manera, revolucionario. Se llamaba Nativa Libros. Sin embargo, en Venezuela había una de la familia Ochoa que distribuía publicaciones chinas y llamaba Viento del Este. En Francia me acuerdo que había una llamada Fénix, ahora ya no recuerdo, pero yo qué sé. Siempre tenían nombres relacionados con China. Entonces, y eran librerías que estaban relacionadas con el Partido Comunista, de alguna forma. Bueno, no, porque las librerías, el tema es que cuando a finales los chinos o China, las publicaciones chinas empezaron a distribuir en Uruguay ya en la década de los 60. Y había una distribuidora llamada Ediciones Pueblos Unidos, que pertenecía directamente al Partido Comunista del Uruguay.
esa librería aparte de editar libros, distribuía publicaciones soviéticas y publicaciones chinas en español. Cuando viene la ruptura oficial entre China, entonces lo que le llamaban entonces el movimiento comunista internacional se divide en dos. La mayor parte de los partidos quedan del lado soviético y una minoría de gente en casi todos los otros partidos abandona el Partido Comunista. En algunos casos forman otros partidos pequeños, que llaman, yo qué sé, Partido Comunista Revolucionario, o Partido Comunista Marxista-Leninista, o Partido Comunista, ¿cómo se llama? Paréntesis, M-L, paréntesis, quiere decir Partido Comunista. Mi padre se fue, mi padre era del Partido Comunista, se fue cuando la polémica un poco pues se puso del lado, él pensaba en esa polémica, China tenía razón y Khrushchev era el revisionista, el malo, lo que sea. Pero como él ya estaba metido en el mundo de los libros y nadie distribuía publicaciones chinas porque la editorial del Partido Comunista dejó de distribuirlas, mi padre contactó directamente con los chinos. Sí. Mi padre se ¿Eran libros obviamente libros en español? Sí. ¿Y llegaban desde China los libros o se imprimían en Uruguay? No. Vamos a ver, hubo dos cosas. Primero, la librería de mi padre fue una librería además que estaba en una zona bastante cercana a la Universidad de la República, estaba en la calle Uruguay, Tristán Narvaja, que es una zona de muchas librerías, porque claro, está la Universidad de la República a 4 cuadras, muchos profesores, estudiantes y eso. Si tú entrabas a la librería de mi padre, llamada Nativa Libros, no ibas a encontrar un cartel de Mao, ni una bandera de China. Lo único que tenía era un farol chino de estos, como pueden ser los japoneses. Lo que pasa es que en lugar de ser blanco era rojo. Sí. Pero en la mesa que él tenía, de lo que contienen o tenían las librerías, siempre entras en la primera mesa donde están las novedades. En esa mesa, a lo mejor los libros chinos representaban el 10%. Lo demás eran libros de Benedetti, libros de escritores latinoamericanos, libros de filosofía, libros de historia. La gente podía entrar a comprar perfectamente, yo qué sé, pues un libro de Galeano, claro, o Benedetti, o yo qué sé, cualquiera, Pablo Neruda. Claro, te estoy diciendo nombres un poco de escritores de izquierda, pero no necesariamente. Yo no escribí una editorial, no era una librería, por decirlo de manera, de izquierda. Lo que pasa es que sí distribuía publicaciones chinas. Y las publicaciones chinas llegaban directamente. Claro. Llegaban porque eran años buenos, desde el punto de vista, vamos a llamarlo, no sé si democrático, lo que sea. Podían llegar las publicaciones, llegaban por barco, demoraban mucho tiempo en llegar, y recuerdo que además Pekín Informa, que era un poco ya más para los políticos, estaba hecho con esto que se llama papel biblia, ¿no? Para que se pudiera enviar por correo aéreo a los suscriptores. Pero mi padre, aparte de dedicarse a distribuir libros, él se dedicó también, Nativa Libros también era una editorial. Entonces él sacó incluso una colección llamada Bandera Roja. Y en esa colección, pues sí, pues había muchas cosas, incluso él editó o imprimió, yo qué sé, cosas del Che Guevara, cosas de Ho Chi Minh, bueno, obviamente era una colección. ¿Qué ha pasado con esos libros? ¿Están por ahí? ¿Los tendrán coleccionistas? Hay muy poca gente que los tiene, porque luego cuando viene el golpe militar, los militares se lo llevan todo, los habrán quemado. Claro. Es la otra yo parte tengo del algunos, libro. Claro. Perdona. Sí. ¿Tú tienes algunos? Yo tengo algunos originales, yo tengo algunos originales de Bandera Roja, tengo incluso algunos catálogos, porque luego mi padre se fue a Argentina, y él en Argentina estableció también Nativa Libros, y él... Tengo los papeles que él, de la Cámara Argentina del Libro, donde le reconoce a Nativa Libros como miembro de la Cámara Argentina del Libro, ¿no? Claro. Lo que pasa que él lo que hace, él establece una oficina ahí en la calle Maipú,
La gente podía ir a comprar libros ahí, pero él se dedicó en Argentina, llegó a publicar también ¿Y ahí era bastantes qué año? libros. ¿74? De 73 a finales del 74. Claro. O Porque sea que, y después las cosas empezaron a poner difíciles allá sí, y claro. pudieron venir a China. Esa es la otra Sí, parte que cuenta tu libro. efectivamente, a finales del 74, con el gobierno de Isabel Martínez de Perón, yo asistía a la AAA. Bueno, mi padre lo detuvieron, ya como había, no sé, en Argentina, no sé, llama estado de sitio, lo que sea, quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual no se podía aplicar el habeas corpus, y como cantidad de gente estuvo en la cárcel de Devoto, junto con un grupo muy grande, bueno, pues de extranjeros que estaban ahí. Había un paraguayo con una familia de mucho dinero, la madre era de mucho dinero y no sabía por qué habían detenido al hijo, a lo mejor porque llevaba un libro, yo qué sé, de Mafalda, ¿no? Y bueno, entonces al final todavía existía un poquito todavía de legalidad. Y bueno, a través de unos abogados lograron que se aplicara un decreto. Bueno, Pablo, vamos a hablar 10 minutitos más o menos. Perfecto. Estabas hablando cómo tu padre fue de Uruguay a Argentina. Sí. Uruguay, en Argentina las cosas empezaron a poner difíciles y Sí. vinieron para... ¿Cómo fue que tu padre vino acá? Tenía un trabajo en China. Bueno, mi padre, como distribuía publicaciones, empezó a distribuir publicaciones chinas y montó esta editorial, librería, en el año 62. En 1966 viene invitado a China. Tú imagínate lo que era en esa época hacer un vuelo Montevideo-Pekín. Mi padre no hablaba ni inglés, ni francés, ni existían todos estos medios. Fíjate cómo llegaba. Llegaba a Pekín y volvía a Montevideo. Año 66, la primera vez, que es que además un día llegan al hotel y le dice, vístase rápido, no sé qué, que tenemos una cosa muy importante, y lo meten en un coche, van al Palacio del Pueblo y lo meten en una sala y de repente estaba Mao Zedong con Zhou Enlai. Ese día ¿Tu estaba padre llegó a conocer a Mao? Sí, llegó. Hay una foto. Hay dos fotos, hay una donde se está dando la mano con él, y hay otra donde está él y está Mao Zedong y Zhou Enlai a ambos lados. Ese día yo tengo el Remín Ribao de ese día. Entonces ese día dice el titular es: el presidente Mao recibe amigos provenientes de todo el mundo. Entonces hay varias fotos y se ven diferentes delegaciones. Y ahí aparece, bueno, pues el editor de Nativa de Libros, el editor uruguayo Vicente Robeta, ¿no? O sea que sí, llegó a tener esa foto con Mao. Luego vino en el 67, luego vino en el 71. O sea, mi padre vino 3 veces a China. Antes de venir a vivir. Sí. Entonces, cuando mi padre está preso, nosotros vamos al ACNUR a pedir refugio político. ¿Qué es el ACNUR? La Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Sus siglas en inglés, en español son ACNUR. Asociación, bueno. Sí, pero cuando hay para refugiados. Sí, para refugiados. O sea, nosotros fuimos refugiados oficialmente, refugiados de las Naciones Unidas. De hecho, tenemos, mi padre, todos nosotros tenemos, aquí hay una oficina del ACNUR en Pekín, y antes de irnos, mi padre pidió los certificados, y yo tengo un certificado del ACNUR emitido en Pekín, como que fui refugiado político en Pekín. Yo creo que no ha habido muchos refugiados políticos oficiales, y eso me ha servido en Uruguay también, bueno, para mi condición de refugiado. Pero bueno, la cosa es que a mi padre lo expulsan del país. Mi padre se va a Perú, él tenía ya relaciones también con Perú, con grupos editoriales y eso, va a la embajada china, plantea su situación. Entonces los chinos, cuando ven su situación, le dicen: mire usted, nos gustaría invitarle. Mi padre era amigo de China, había estado con Mao, había estado 3 veces, había distribuido publicaciones chinas, a trabajar en Pekín Informa, que es una publicación semanal en español. Los chinos publicaban muchas cosas en español y contrataban lo que llamaban expertos extranjeros, un poco para hacer la corrección de estilo, ¿no? Entonces le podemos ofrecer trabajo a usted, a su esposa, vivienda y estudio para sus hijos. Entonces ahí fue.
Igual todo eso se coordinó con el ACNUR. Mi padre salió de Lima a Zurich, nosotros salimos de Buenos Aires a Zurich, nos reencontramos allí y de allí llegamos a China. Claro. Esa Y él fue. acá empezó a trabajar Él empezó a trabajar en en la Pekín. radio. No, Pekín Pekín Informa. Informa. Es un semanario que salía en español. Claro. Semanario Sí, sí. muy político. China entonces tenía tres publicaciones, tres tipos de revistas. Una muy política, ya te digo, un papel biblia, casi sin fotos, que era Pekín Informa. Había otra que llamaba China Reconstruye, que era en color, mejor papel, y era ya más de temas más generales de cultura china, y a la gente le gustaba eso. Y había otra que era muy linda, que se llamaba China Ilustrada, que se llamaba China Ilustrada, y como dice su nombre, eran prácticamente fotos muy buenas. Los chinos eran y son muy buenos, hay muy buenos fotógrafos. Y esas revistas se vendían en Uruguay, ¿sabes dónde? En los ómnibus, ¿no? Wow. ¿Cómo dicen en Argentina? ¿En colectivos? En los colectivos. Ah, mira. Y tenía un grupo de eso en Uruguay, se llama Canillita, y la gente las compraba porque eran muy baratas. China Ilustrada. China Ilustrada se vendía muchísimo en los ómnibus, porque estaba editado en un papel muy lindo, con muchas fotos, y a la gente le gustaba eso, Claro. ver las fotos, ¿no? Claro. También vendía muchos libros infantiles, pero bueno, él llegó a China y trabajó junto con un grupo de gente. Había gente en Pekín Informa, otro en China Reconstruye, otro en China Hoy, luego había gente en Radio Pekín, luego había gente en la Agencia 5, o sea, todos los organismos de propaganda en el buen sentido de la palabra, ¿no? De China al exterior, en español, contaban con lo que ellos llamaban expertos extranjeros. ¿Te puedo preguntar cuántos años vos tenías? Sí, aparte de los profesores. Los profesores de español, efectivamente, sí. Cuando llegaste a China, ¿cuántos años tenías? 17 años. 17 años, claro. ¿No hablabas chino, creo? Me imagino que cuando llegaste, ¿no? No. ¿Y empezaste acá a la escuela? Bueno, en realidad es que pasé, claro, con 17 años era demasiado mayor para meterme en un liceo, como decimos en Uruguay, Argentina. No me podían poner tampoco en una guardería o en una escuela infantil, como aprendían chinos otros, ¿no? Entonces directamente nos ofrecieron, y estamos muy agradecidos a mi hermana y a mí, estudiar chino en la universidad, entonces llamada Universidad de Lenguas de Pekín. Ahora es la Universidad de Cultura y Lengua, no sé cómo se llama. Entonces, claro, yo estuve 2 años, mi hermana y yo estuvimos 2 años aprendiendo chino, y luego pasé a mi hermana se fue a Peitá, yo pasé a Tsinghua y yo hice una carrera en chino. Claro. 40 chinos y éramos solo 3 extranjeros. Uno de Nepal, uno de Gabón y yo. Asia, África y América Latina. Claro. Y los demás eran chinos. Entonces, claro, el profesor empezaba a escribir, tú empezabas a tomar nota y cuando llegabas a la mitad ya había borrado el pizarrón. Porque claro, él escribía para los chinos, los exámenes eran en chino, los libros de textos eran en chino. ¿Qué carrera era? Todo era en chino. Yo estudié informática. Informática, claro. Y me gustó mucho la informática, cuando yo estudié entonces, porque la informática está muy relacionada con la lógica. Sí. Está muy relacionada. Cuando tú empiezas con los sistemas binarios que tienes 2 opciones. Llegas a una puerta, o la abres o no la abres. Luego, si la abres, hay otras 2 opciones y así se va abriendo todo eso. Y el chino es un idioma con mucha lógica también. O sea, la palabra familia es un cerdo debajo de un techo. Claro, ¿por qué? Porque donde había cerdos es que había gente. La palabra, el ideograma de mujer es una señora embarazada. La felicidad es una mujer y un niño. Hay mucha lógica. La dificultad es un árbol encerrado en un cuadrado. Entonces, la lógica que se aplicaba a la lógica y las matemáticas, porque tienes que estudiar muchas matemáticas y mucha lógica para meterte en el tema de la computación, se aplicaba mucho al chino y a lo que es el idioma chino y lo que es la estructura un poco de hablar, la forma de hablar y la forma de escribir de los chinos. Es como muy matemática, ¿no? No está... La gramática tiene algo de... Sí. No, y la forma de redactar, claro, también, incluso las novelas, ¿no? Es todo como muy lineal.
yo no sé si aquí podría, no lo sé, pues, no, yo soy experto en la literatura china, pero no me imagino un Cortázar aquí, por ejemplo, o un Saramago que escribió un libro sin puntos ni comas, o sea que, ya no me acuerdo cuál Sí. era el libro. Todo el libro no tenía ni puntos ni comas. Que yo decía, si lo lees en voz alta te mueres, porque no puedes respirar. Sí, es algo que Ese hemos era hablado con traductores, sí, por ejemplo, hay un escritor argentino que se llama Juan José Saer, que hace frases larguísimas. sí, Y el traductor dice que China no es así, entonces claro. el Lo lenguaje tengo chino de es muy... partir en cuatro Claro, cuando lo claro. traduzco. Sí, Exacto, sí, sí, sí. perdona, sí, Y de sí. las librerías, ¿te acuerdas un poco de las librerías de esos de los años 70? Sí. ¿Había librerías abiertas al público? Aquí, Sí, aquí en China, ¿qué te acuerdas? Me imagino que Wang bueno, la Fuchin... librería, no, sí, bueno, había una cadena, eh, la cadena que era de librerías y editorial más famosa era Xinhua Shutian. Xinhua. Xinhua, que quiere decir Nueva China. Este, Que eh, sigue hasta hoy esa Sigue cadena, ¿no? hasta hoy, Sí. sigue hasta hoy en Wangfuchin, tiene una tienda gigante. Pero luego había otra que estaba en Liulichang y que yo creo que he hablado con mucha gente y muy poca gente la conoce, y se llama Chungo Shutian. Y esa viene de antes de lo que le llaman la liberación. Te la Ah, recomiendo visitar. En sí. Xianmen en Liulichang tiene una tienda y en Xianmen tiene otra. Entonces está dedicada mucho a los clásicos chinos de los años anteriores. Esa ya existía en Liulichang, temas dedicados a caligrafía, clásicos, porque en esa época había clásicos que estaban criticados, pero había otros clásicos que no estaban criticados, Claro, ¿no? claro. Y se Pero, podían comprar ahí, por supongo que solo en chino, porque ahora, sí, por ejemplo, Xinhua tiene libros también sí, en sí, sí, inglés y español y sí. francés. No, en esa época lo único que podías comprar en español, había una Foreign Language Press, o sea, Ah, había sí. una librería de lenguas extranjeras, pero en realidad lo que comprabas ahí era lo mismo, o sea, eran publicaciones oficiales, por decirlo de alguna Sí. manera. No podías comprar ahí una cosa ni siquiera. Bueno, yo recuerdo que en Correos era muy divertido porque en Correos había una oficina de Correos y en la oficina de Correos tenían dos diarios extranjeros. Uno era un diario albanés, porque entonces Albania era área de Chile, se llamaba Sedi Populi, ¿de acuerdo? Y había otro diario rumano, que lo vendían en correos. Y yo decía, bueno, los albaneses, que había muchísimos albaneses, no necesitan venir a comprar este periódico en albanés, porque se lo dará su embajada. Y con los rumanos pasaba lo mismo. Pero sí, me asombró mucho encontrar dos diarios extranjeros, y ya te digo, uno de Albania y otro Wow. de Rumanía, ¿no? Sí. Pablo, mira, Sí, tenemos el objetivo de hacer esta entrevista corta para YouTube. Entonces lo que te pregunto, ¿qué tal si hacemos como una serie de entrevistas y hoy dejamos por ahora perfecto, y en la próxima oportunidad quisiera hacer más entrevistas con vos? perfecto. Porque creo que hay tanto Encantado. Sí, para es que decir, hay hay mucho para decir y quisiera hacer como una serie de 2 o 3 entrevistas, así que bueno, la vamos a seguir. Perfecto, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Yo es que me voy, perdona, porque me voy Sí, con las flores, porque no, por es las que flores, como se dice, porque claro, cuando tienes que explicar un tema o contar un tema, pues claro, lo tienes que contar con el entorno, ¿no? sí, Te agradezco mucho no, y no, a no, tu no. disposición. Bueno, dale, muchas gracias. A ti.